¿Cómo definir Maracaibo o cómo caracterizar Maracaibo en materia de transporte público? ¿Cómo se le mira a esto que llamamos transporte público, pero que un chofer cuando no quiere ajustarse a algunas normas o le parece que no se cumple según sus exigencias, dice, bueno, si queréis te bajas y este carro es mío? ¿Cómo interpretar un transporte público que se maneja muchas veces en esos términos? Sí, ese es un tema complejo en el sentido de que los conductores o prestatarios del servicio eh, consideran que el autobús es mío, el carro por puesto es mío, pero se les olvida que prestan un servicio público, Ujú. ¿no? El vehículo es propio, pero prestan un servicio público. Y al prestar un servicio público tienen que atenerse a una serie de normativas que establece las alcaldías correspondientes en cada ciudad. Y en ese sentido, poniendo eso como uno de los elementos, pero son muchos más los que definen las condiciones en las que se presta este servicio en la ciudad, ¿cómo le explicaría usted a cualquiera que no es de Maracaibo cómo se caracteriza este servicio en nuestra ciudad? Maracaibo ha sufrido durante décadas, desde hace muchos años, problemas con el transporte público, en el sentido de que generalmente son las mismas líneas autobuseras y de carro por puesto las que fijaron originalmente esas rutas. Hay un objetivo y un fin común para ambos, ¿no? Porque en cuanto a la alcaldía y en cuanto a los prestatarios del servicio, porque unos quieren tener el mayor ingreso posible económico por el trabajo que realizan, y otros también quieren que se traslade la mayor cantidad de pasajeros posible, o sea, que el servicio sea lo más amplio posible, pero sin obedecer la fijación de esas rutas en cada uno de los modos de transporte, sin establecer eh, las características reales que debe tener la ruta en cuanto a longitudes de ruta, donde vemos que hay carros por puesto que tienen ruta en Maracaibo o San Francisco que se combinan hasta de más de 20 kilómetros, cuando un vehículo que solamente transporta 5 pasajeros con posibilidad de recambio a lo largo de la ruta, eh, no tiene la eficiencia económica para trasladarlo a esa distancia. Lo máximo que pudiera ser 3, 4 kilómetros, según estudios que realizamos en la universidad, porque trasladar un pasajero 15, 18, 20 kilómetros cuesta varias veces lo que cuesta el pasaje. Entonces un Deja vehículo de ser rentable. deja de ser rentable porque está trasladando una distancia mayor, en especial rutas que van hasta San Francisco desde Maracaibo, porque en los recorridos que tiene no solo la ruta es larga, sino que la distancia media de recorrido del pasajero también es muy larga. Y entonces el valor que tendría que pagar por el pasaje para que fuera eficiente económicamente para el prestatario del servicio es un valor que no pueden pagar las clases populares, ¿no? Y ese es el problema. Tarifa, baja capacidad y malas condiciones de confort y seguridad en los vehículos. Es decir, que ahí viene una primera discusión, que es esto de, para nosotros es difícil distinguir rutas urbanas, periurbanas, extraurbanas, porque además hay esta combinación entre municipios, que al final todo es ciudad de Maracaibo, como desde el punto de vista más allá del municipio, de la amplitud de la ciudad, pero que pone en la misma tabla, por ejemplo, rutas como la de los Aticos, que puede ser una ruta corta o que consideremos corta, pero tiene las mismas reglas y las mismas normas que la ruta de, no sé, Los Robles, que puede ser el doble o el triple del recorrido. Y luego, ¿cuál es el criterio para decidir qué es corto y qué es largo? Porque además tienen unos pasajes, el corto vale tanto, el largo vale tanto, que ha sido como histórico. ¿Cómo ha sido? Usted decía una cosa que me parece clave, que es que las rutas han sido definidas por los mismos conductores, por los choferes, más que por la municipalidad. ¿Cómo ha sido esa configuración y estas decisiones de, quién maneja por qué calles, a quién se le presta servicio, que luego se convirtió en la ley, en la norma? Sí, salvo algunas escasas rutas de los autobuses rojos, como le dicen, los Yutón, que la ruta la fijó la alcaldía, pero en su gran mayoría, más del 90% de las rutas que operan en Maracaibo, muchas de esas rutas ya no funcionan por las mismas condiciones de crisis económica del país. Esas rutas la ruta fue fijada por el prestatario del servicio. Claro, requiere una aprobación de la alcaldía. Entonces lo somete a
primero consejo municipal, porque la mayoría de esas rutas son muy viejas. No existía el concepto de alcaldía en los años 80 hacia atrás. Entonces tiene que aprobarlo la alcaldía, es cierto. Y generalmente puede hacerle algunos ajustes, pero la mayoría de las veces la prueba tal como la presenta el prestatario del servicio, porque la alcaldía está deseosa de que haya mayor oferta para que los usuarios tengan mayores posibilidades de traslado. Entonces, aceptan muchas condiciones de los transportistas, que pudieran ser condiciones que son eficientes y convenientes para los pasajeros, pero no siempre es así. ¿Cuáles podrían ser las alternativas para lograr, digamos, poner orden en todo esto? Porque entiendo que ideas han habido muchas. Algunas se han ejecutado a medias. No sé si algunas se han ejecutado completamente, porque inmediatamente recuerdo el proyecto de la red maestra de autobuses y ahí hay algunas rutas emblemáticas que quizás, no sé si todavía sobreviven, como la de Delicias o la circunvalación de lo que llamaban los buses de la alcaldía, les llamaban. Y bueno, esas son flotas que se han ido renovando en cada una de las administraciones gubernamentales. Luego aparecieron la red de Metro Mara con los autobuses rojos de Yutón. Y por supuesto, lo que ha existido de toda la vida, que es estas rutas que han diseñado los mismos prestadores del servicio. En esas alternativas y el proyecto del metro de Maracaibo, ¿se ha concluido alguna? ¿Se ha podido evaluar alguna que usted sepa que es efectiva y que habría que apostar por ella? Sí, el concepto que se ha manejado para el transporte a nivel de planificación desde hace ya varias décadas, ya desde finales de los 80, con la Comisión Presidencial de Transporte que había para Maracaibo, es desarrollar el metro y que el metro sirviera como una columna vertebral al resto de las rutas de transporte. Por supuesto, del metro lo que se construyó fue la línea 1, que en realidad era una primera parte de la línea 1. La línea 1 era un poco más larga. Y no es suficiente para poder atender esa coordinación con las demás rutas, porque la idea era que las demás rutas sirvieran como alimentadoras al metro y tuvieran sus paradas en las estaciones del metro. Por supuesto que mientras el metro no se extienda por la ciudad, eso no es posible. Entonces, antes del metro se entendía que se iban a plantear rutas de transporte con los autobuses Yutón que recorrieran lo que originalmente estaba previsto para las 4 líneas del metro que se iban a hacer en las primeras décadas del 2000, y parcialmente lo han hecho algunas rutas. Pero el problema principal está en que el carro por puesto ya debe desaparecer. Yo recuerdo que la primera vez que yo hablé de carro por puesto, a mediados de los años 80, en una charla que me correspondió dar, daba toda una explicación, era a nivel del Colegio de Ingenieros y era más técnico, vamos a decir así, que la forma como estoy hablando en este momento, pero donde se demostraba que el vehículo por puesto no era rentable y que tendía a llegar a chatarra, porque por un lado el pasaje era caro para los usuarios y por otro lado era insuficiente para darle mantenimiento a las unidades. Entonces, obviamente, ese carro por puesto existe en pocos países en el mundo y no más que es efectivo como rutas de enlace, como rutas cortas para conectarse con rutas principales y llegar a los sectores populares que están normalmente en la periferia de la ciudad, pero ya recorren rutas cortas, ¿no? Pero el problema del transporte público, además del por puesto, que es el principal problema, que hay que reemplazarlo por unidades de mayor capacidad, posiblemente minibús, creando cooperativas, un minibús o autobús crean cooperativas de 3, 4, 5 por puesto, que entreguen lo que llamaban en Colombia, en Bogotá, con la implementación del Transmilenio, la chatarrización. O sea, okay. yo te financio. Un cambio de yo te doy mi chatarra como parte de pago. Sí, pero me la tienes que entregar para destruirla. Porque si yo te ayudo financieramente para que en una cooperativa ustedes compren un autobús, simultáneamente van a tener la chatarra rodando por la ciudad. Y hay un problema, por un lado, el principal, que es la calidad y seguridad del transporte, pero por otro lado, la imagen de ciudad, ¿no? ¿Cuál es la imagen que nosotros vendemos de la ciudad cuando vemos todos esos carros viejos rodando por
por Maracaibo, que son carros que no solo son de Maracaibo, sino que han venido de diferentes partes del país donde no existe el carro por puesto y le dan un uso aquí en Maracaibo. Entonces la gente viene de otros estados y dice, caramba, en Maracaibo es puro carro viejo. Eso era lo que decían antes de la crisis económica. Ahora no sé qué dirán, ¿no? Pero esa es la situación. Y en segundo lugar, la estructuración de las rutas del transporte. El tamaño de la unidad debe corresponder con la distancia a recorrer. Mientras más grande, por ejemplo, un carro por puesto que salga de acá del centro de Maracaibo y llegue hasta la Polar, ya para un minibús que lleva tiene un estimado entre 20 y 24 asientos con unos 12 o 15 personas paradas, ya le sale costoso, ya tiene que ser un autobús grande. Entonces, mientras más corta la distancia, funciona el vehículo por puesto. El por puesto no tiene que desaparecer, sino que lo tienen que dejar solo para las rutas cortas de enlace, pero las rutas largas tienen que ser cubiertas por unidades de mayor capacidad. Ese es el planteamiento. Y tiene que haber una estructuración sobre la base de un futuro metro, pero como ese metro no se sabe cuándo se continuará, entonces tiene que estar adaptado a las condiciones actuales con la posibilidad de una flexibilización de las rutas, ajustes en la medida que el metro crece, las rutas van modificándose. Estamos conversando esta mañana con el profesor Raúl Barbosa Jiménez, ingeniero civil, especialista en estos temas de transporte, de tránsito en la ciudad. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos enseguida con más. No se vayan. Ya regresa De Primera Mano Televisión por Fe y Alegría, 88.1 FM y Canal 11 del Zulia. ¿Sois de esas personas cuyas ocurrencias siempre atraen a otros y a otras? ¿Disfrutas lo relacionado con el diseño o la producción y gestión de contenido artístico audiovisual para plataformas digitales? ¿Esto te suena? Entonces saca papel y lápiz porque tenemos un lugar en el que podéis darle rienda suelta a tu imaginación. Si tenéis 15 años o más y no habéis terminado tu bachillerato, prepárate para llevar tus planes artísticos al siguiente nivel. Obtené tu título de bachillerato con nosotros y emprende tu camino hacia el éxito graduándote como técnico profesional en servicios creativos. Inscríbete con nosotros y potencia tu talento para crear, gestionar y difundir nuestra cultura. Conseguí tu título de bachiller mientras aprendéis técnicas artísticas con visión de negocio y de generación de soluciones innovadoras con nuestro programa educativo semipresencial con encuentros una sola vez a la semana. Vení al edificio Fe y Alegría, aquí en el centro de Maracaibo, detrás del Centro Comercial Gran Bazar, o comunicate al 0424-600-2631. Solo pagáis inscripción y te olvidáis de las mensualidades. Dale pues, tráete tu partida de nacimiento, una copia de la cédula y tus últimas notas certificadas y dale forma a tus ideas. Donde está la noticia, está Galicia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, pasa a la sala de redacción de A 8 Columnas con Rafael Galicia. Escúchalo por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Mantenete conectado a la frecuencia de las noticias a las 11 de la mañana con Frecuencia Noticias con el periodista Felipe López. Escúchalo por Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Estáis disfrutando de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Estáis escuchando De Primera Mano Televisión por Fe y Alegría, 88.1 FM y Canal 11 del Zulia.
Seguimos a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM, señal que se transmite de forma simultánea por nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media. Hoy conversando con el profesor Raúl Barbosa Jiménez, ingeniero civil, docente universitario, que nos acompaña en nuestros estudios en la mañana del día de hoy. Pero estamos hablando de este tema del transporte en la ciudad de Maracaibo. Y fuera del aire hablábamos sobre cómo impacta en esta planificación en la diáspora. Evidentemente, por varias razones, en Maracaibo ha bajado el tránsito vehicular. O sea, yo recuerdo perfectamente que hace algunos años, horas picos, 5 de la tarde, la cola, no sé en qué parte de la autopista empezaba, pero terminaba al menos en el distribuidor de La Limpia. Eso desde hace muchísimos años no lo vemos. O sea, ahorita hay una cola de 10 minutos y nos desesperamos. Y en las mañanas era al revés. La cola llegaba al General del Sur, de la gente que venía desde San Francisco o la costa oriental hacia esta parte del centro o del norte de la ciudad. ¿Cómo se supone que se mide esto y que se toma esto en consideración, el volumen de vehículos y el volumen de pasajeros, precisamente para diseñar soluciones? Y lo pregunto no solamente por las unidades de transporte que se utilizan, sino que aquí conecto con otro tema, que es la planificación de las vías. Semáforos. Hubo una campaña intensa hace un par de años que de alguna manera se ha mantenido de recuperación de semáforos. Unos que, por cierto, los recuperaron y ya se volvieron a dañar entre apagones y demás. Pero uno tiene la sensación que hay algunas esquinas donde esos semáforos son inútiles, que no tienen sentido. Quizás porque el tránsito no es el mismo que era hace 5 o 6 o 10 años. ¿Cómo esto interactúa con ese ajuste a la planificación de la ciudad y a cómo se diseñan las rutas, tanto del transporte como para particulares? Sí, realmente es complejo la planificación porque la planificación se hace en base a proyecciones. Proyecciones de pasajeros, proyecciones de peatones, proyecciones de vehículos, proyecciones a futuro de autobuses, camiones, y en base a eso se tienen unas tasas de crecimiento para la cual se diseña. El crecimiento del tránsito se mantuvo fuerte hasta más o menos el año 2012-2013, que se salía de una etapa con altos precios del petróleo. Mucha gente recuerda que incluso hasta dólares baratos daban para viajar, ¿no? Y había ciertas condiciones económicas, no de país rico ni nada que se pareciera, pero sí generó una subida bastante fuerte de la demanda vehicular en las vías. Sin embargo, a partir de ese año 2012, 2013, 2014 empezó a declinar debido a la migración. Entonces las calles incluso llegaron a estar vacías en momentos de crisis eléctrica y de crisis de salud con el COVID. Se ha venido recuperando en los últimos 4 o 5 años, han habido ligeros crecimientos económicos que ha permitido también que se recupere un poco el tránsito. Pero el problema del tránsito, que era grave para Maracaibo, hoy en día no es un problema grave. Pero sí hay aspectos que afectan el tránsito, como es la capacidad y como es la seguridad, que hay que tomar en cuenta. Hay que indudablemente reconocer y felicitar a las gestiones de los últimos años que han venido para Maracaibo mejorando las condiciones del pavimento en las principales avenidas, las condiciones de los semáforos, las condiciones de la señalización, pero del pavimento no tengo ningún problema porque no conozco estudios. Pareciera que los pavimentos son adecuados, los que están colocando en las avenidas, es un material de calidad, pero eso no lo darán después de los 2 o 3 primeros periodos de lluvia, pero aparentemente en buenas condiciones. Con los semáforos es preferible un semáforo que sea eficiente, adecuado a las condiciones del tránsito, que un semáforo que pueda ser más costoso, más actualizado tecnológicamente, pero que a lo mejor no tiene el arreglo de fases. Me refiero a la forma, a los movimientos que permite, en qué orden los permite esos movimientos, y a la repartición de los tiempos de verde, ¿no? Es preferible que se ajuste a esas condiciones operacionales. No estoy en contra del diseño de los semáforos nuevos porque yo entiendo lo que pudiera querer el funcionario público. Quiere una imagen nueva de ciudad. Eso no está mal.
sea, eso no lo convierte en eficiente el que sea un semáforo con una tecnología que sea nueva. moderno, que sea de los antiguos, no Sí, hace la diferencia. No hace diferencia en cuanto al funcionamiento del servicio como tal. Pero uno entiende que parte de lo que se busca también es cambiar la imagen de la ciudad. De manera de, con esa forma se atraen inversiones y se atrae turismo hacia la ciudad. Entonces, está bien, pero tienen que hacer los estudios correspondientes, de los cuales yo no tengo información. Si yo no tengo información, ni los he visto haciendo conteos ni mediciones, supongo que no se han hecho. Y han habido algunas situaciones a nivel de semáforo que no tienen el arreglo de fase adecuado, no tienen los tiempos adecuados. Y como usted decía, a veces que la gente está parado con un tiempo de rojo y no hay vehículos por los otros accesos a esa intersección. Entonces, eso provoca, no en la mayoría, pero sí en algunos conductores, provoca la desatención de la señal del semáforo. De alto, claro. Y que contribuye con la accidentalidad. Entonces, o sea, la pregunta que se hace mucha gente, aun cuando respeta la señal, es ¿por qué me tienen detenido 15 o 20 segundos más si no vienen vehículos de otros lados? Entonces, esos son síntomas de que esos tiempos no están adecuadamente calculados. Entonces, esa mejora de la infraestructura física del semáforo tecnológica debe estar acompañado con un ajuste en cuanto a los movimientos que se van a permitir, el orden en que se van a permitir y el tiempo de verde que se le va a asignar a cada uno. Entonces, eso deben tomarlo en cuenta. Lo mismo que la señalización. No ha acarreado, vamos a decir, problemas graves porque no tenemos mucho tránsito, pero tenemos tramos de vía que tienen 3 canales y lo que pintaron fueron 2. En lugar de tener los 3 canales de 330, me refiero a varios tramos de avenida hacia San Jacinto, Guajira, tramos de la avenida Universidad, que eran de 3 canales o eran de 2 canales más hombrillo y solamente pintaron 2 canales. El ancho de los canales, usualmente para vías urbanas, salvo que sea autopista, que es 360, son de 330, con mínimo de 3 metros de ancho. Entonces pintan canales de casi 5 metros de ancho y eliminan un canal. Entonces, si uno quita una fila de vehículos y quedan 2 filas de vehículos, obviamente la cola va a ser más larga, ¿no? Porque entonces, esos aspectos, intersecciones que tenía doble canal de giro, le pintaron un solo canal de giro. Y si tenía un canal de giro separado del giro al movimiento recto, el giro a la izquierda me refiero, estaban separados y ahora lo pintaron como si fuera un solo canal. Entonces, esos vehículos se suman a una sola fila y la fila se hace más larga. Entonces... o avenidas donde habían canales libres, lo que llaman canal libre, sí, porque no intervienen... Para el giro a la derecha más que todo. El giro a la derecha y ahora todo el mundo se para aunque vaya a la derecha y no tenga ningún tipo de interferencia. Exactamente. Eso, si lo hubieran hecho en momentos del año 2010, 2011, 2012, que había mucho más tránsito, hubiera sido el caos para Maracaibo. Aquí no ha sido el caos porque el tránsito no está, pero eso tienen que arreglarlo, porque eso influye también porque hay quienes entonces transitan en la mitad entre 2 canales porque ven que los canales son muy anchos. Porque y eso, cabe, se le puede meter, y no hablemos de los motorizados, ¿no? Claro. Entonces, claro, los motorizados en ese sentido están felices porque tienen mayor ancho para moverse, pero también es más riesgo para ellos porque el conductor del vehículo no cuenta a veces con que le está... Cree que le sobra ese espacio y no que alguien viene por ahí. Exactamente. Entonces, esa es la situación. Yo de verdad felicito el hecho de que se hayan incorporado los nuevos semáforos, que estén colocando la señalización, la pavimentación. De verdad que eso hay que felicitarlo porque hacía mucho tiempo que eso no se producía en Maracaibo, pero tienen que hacerlo de la manera correcta en función de los requerimientos de la demanda, tanto de peatones como de vehículos. Hacer que tenga sentido, digamos, este esfuerzo y esa inversión. Claro. Porque pongo 3 ejemplos claros, no sé si habrá tenido oportunidad de circular por allí, pero uno, para no hacer drama, se ríe del asunto, pero al final puede ser un problema para la ciudad en el tránsito. Hay un semáforo, si no recuerdo mal, es el de Doctor Portillo, ahí donde estaba María La Cuña de Tostadas 25. Uh-huh. Que el semáforo, hay un momento que marca un cruce que no existe, porque esa vía es flecha. Y si vienes en sentido hacia el centro, hay un momento que te da cruce a la izquierda para los que vienen de allá, que no existe porque la vía es flecha. Pero sí, el semáforo lo marca, ¿no? Da la posibilidad. Imagínense a alguien que no sea de la ciudad que le marque el semáforo
y que se va a encontrar de frente los otros vehículos. Luego, ese que es uno de los semáforos más modernos que he visto de la ciudad y tiene este asunto, pero el contraste con el semáforo de aquí de Ciudad Chinita, que es de los más antiguos. Tiene, no sé, 2, 3 semanas con todos los bombillos quemados. Y los transportistas tienen que adivinar cuándo les toca el verde por el rojo de la intersección contraria. Y otro que es muy simpático de mirar, es uno que está en la vía de los Aticos, cerca de la bomba Texaco, pero creo que el verde dura una cosa así como 10 segundos. Entonces, en 10 segundos para una vía que en la avenida tiene mucho tránsito, pero en la transversal no. Y esto se desesperan y ese semáforo nunca lo respeta nadie. Y al final termina siendo el efecto contrario. Todo el mundo se agarra porque nadie respeta el rojo, pero en realidad los tiempos son complicados. ¿Hay alguna especialidad que debería encargarse de esto? Hay que pararse en una esquina y contar cuántos carros hay. ¿Cómo se hace ese proceso para saber cómo se configura correctamente el semáforo? Bueno, eso le corresponde a la alcaldía, específicamente al INCUMAN, es a quien le corresponde, tanto del área de tránsito como del área de transporte, y deben hacer conteos. Los conteos pueden ser manuales o pueden ser automatizados. Hoy en día hacer conteos automatizados no se pudiera, si no tienen los equipos adecuados y la capacidad de asegurarlos en el campo, porque son equipos costosos y que además quedan colocados allí en el campo, ¿no? Bueno, lo pueden hacer manual. Normalmente se establecen realizar conteos en horas picos y en horas valle, de manera de poder establecer la posibilidad de un reparto de tiempo de acuerdo a la hora de mayor demanda vehicular y otro reparto de tiempo de acuerdo a otra hora. Mientras más vehículos, normalmente el ciclo, que es el tiempo que tarda en producirse todas las fases, el ciclo es mayor para cuando la demanda es mayor y el ciclo se puede hacer más corto, que en algunas intersecciones con 45 segundos, que es el tiempo mínimo del ciclo, se pueden controlar y tienen tiempos de 80 segundos. Entonces el tiempo de espera es demasiado. Claro, la gente se desespera y le mete la chola al vehículo. Sí. Ahora usted asociaba esto con un tema de seguridad, porque si bien me corregirá, los semáforos tienen la función de hacer que el tráfico sea más eficiente. Sí. También se asocia con un tema de evitar precisamente la anarquía que provoca accidentes de tránsito. En la ciudad hemos sufrido unos accidentes muy particulares, algunos muy dolorosos, que han llamado la atención de toda la ciudadanía, otros con menos espacio de exposición mediática, pero igualmente graves, que involucran tanto vehículos de 2 ruedas como vehículos particulares de 4 ruedas e incluso colectivos y camiones cisternas. O sea, ha habido de todo en la ciudad. ¿Cuáles podrían ser los elementos que hay que sumar desde la municipalidad y desde la ciudadanía para empezar a regresar un poco al respeto de las señales, sabiendo las dificultades que tenemos, de los límites de velocidad, de la educación vial necesaria para evitar esto? ¿Qué es lo que nos está pasando como ciudad? Sí, para reducir los controles de tránsito normalmente se toman una de dos vías, ambas vías, perdón. Por un lado, el control en sitio, el control del tránsito, y en segundo lugar, la educación, los programas educativos. Cada uno solo no es mucho lo que se logra. Entonces, los accidentes se producen de la manera clásica, en la literatura está establecido que son 3 factores: el humano, el vehículo y la vía, que puedan fallar. Un hueco, la vía. Un desperfecto de freno se produjo por una falla mecánica. Pero generalmente el 85% de las veces es falla humana. Pero no hay una sola falla, porque hay otro principio. Un accidente no se produce por una sola causa. Intervienen, se conjugan varias causas al mismo tiempo. El tiempo no permite detallar eso, pero es bueno que se tenga esa información. Cuando se levantan los accidentes, que la mayoría no se levantan, solamente los que son ya de cierta magnitud, generalmente se busca la causa humana. Iba a exceso de velocidad, se quedó dormido, iba con el teléfono, se tragó intencionalmente un pare o un semáforo. Se busca la causa humana, pero no se revisa la vialidad a ver qué ocurre. Entonces yo tengo un caso... ¿Qué condición pudo haber provocado todo eso? Sí, yo recuerdo hace muchos años en una intersección determinada se producían muchos choques, ¿no? Cerca de donde vivía un familiar. Yo llamé al amigo que estaba en el INCUMA y le dije, mire esta situación. Al día siguiente él pintó un pare allí. Y había pasado un año y no había ocurrido otro accidente, porque resulta la intersección no tenía marcado el pare.
En ese caso, siempre se dice, no, es culpa porque no paró, pero también es culpa, yo le agrego un cuarto factor a los 3 que mencioné, que es el factor institucional. Que cuando se producen, se concentran los accidentes en determinados sitios, no es que la gente manejaba bien en otras vías y luego en este sitio se le ocurrió violar una norma de tránsito. No, cuando se concentra en determinados sitios, como normalmente es así, es porque hay un problema en ese sitio, independientemente de la falla humana que casi siempre está involucrada también. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Se nos acaba el tiempo. Tendría muchas preguntas y esto es un tema que da para conversar muchísimo y seguir profundizando, sobre todo en alternativas y cómo se construyen soluciones, que por lo que vamos conversando, pues involucra a múltiples actores en esta responsabilidad. Muchísimas gracias, profesor Raúl, por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted.